Nuestro equipo está conformado por Aguilar Nava Fabián, Gutiérrez Hernández Quineret Chequina, Mateo Hernández Julián Uriel, Vargas Ruiz Ángel Vicente y Pérez Pérez José Ramón. En esta práctica 6 nos enfocamos en algo muy común, pero sumamente importante en automatización: el uso de sensores ultrasónicos para medir distancias. Esta tecnología está presente en un montón de dispositivos cotidianos, desde los autos que tienen sensores de reversa hasta robots de limpieza como los Roomba, que se mueven por una habitación evitando obstáculos. Nuestro objetivo principal fue comprender a fondo cómo funciona este sensor y cómo podemos usarlo para detectar distancias de manera precisa. Pero también quisimos ir más allá, probando diferentes configuraciones, entendiendo sus limitaciones, aprendiendo cómo influye la temperatura y cómo podemos trabajar con múltiples sensores al mismo tiempo. Para lograrlo, trabajamos con un Arduino Uno R3, que es una placa de desarrollo muy versátil y fácil de usar. Usamos sensores HC SR04, que son sensores ultrasónicos que tienen un alcance de hasta 4 metros, bastante precisos que si se calibran bien. También incluimos el sensor de temperatura LM35, algunos LEDs, un ventilador, un speaker, cables, resistencias y una computadora. En cuanto al software, usamos Proteus 8 Profesional para hacer simulaciones del circuito, Arduino IDE para escribir y cargar el código, y herramientas como Word, Excel y PowerPoint para documentar lo que hicimos y presentar los resultados. Ahora, hablando del marco teórico, es clave entender cómo funciona un sensor ultrasónico. Estos sensores emiten una señal de sonido de alta frecuencia, superior a los 20 kHz, lo cual está fuera del rango de audición humana. Esa señal viaja en línea recta y cuando encuentra un obstáculo rebota y regresa al sensor. Entonces, el sensor mide el tiempo que tardó en ir y regresar la señal. Y a partir de eso, calcula la distancia usando esta fórmula: distancia igual a velocidad del sonido por tiempo sobre 2. ¿Por qué se divide entre 2? Porque el sonido hace un recorrido de ida y vuelta, y lo que nos interesa es solo la distancia en una dirección. El sensor realiza este proceso en 4 pasos. Emite un pulso de sonido a través del ping trigger. Ese pulso viaja por el aire hasta encontrar un objeto. El eco de sonido rebota y regresa al sensor captado por el ping eco. El sensor mide el tiempo que tardó en regresar ese eco y calcula la distancia. Este tipo de sensores se utilizan en muchos sectores: en la industria automotriz, en robótica, en mediciones de nivel, en tanques de agua o combustibles, e incluso en sistemas de seguridad. Por eso aprender a manejarlos correctamente es una herramienta clave para quienes desarrollamos sistemas electrónicos. También descubrimos que hay distintos tipos de sensores ultrasónicos, algunos más simples, como el HC SR04, y otros más complejos o especializados capaces de detectar objetos en ambientes líquidos o con niebla. Algunos incluso se integran con microcontroladores o con conectividad inalámbrica. Eso sí, no todos son ventajas. Estos sensores pueden ser sensibles a ciertos factores ambientales como la temperatura, la humedad o la forma y la textura del objeto. Objetos irregulares, porosos o muy delgados pueden reflejar mal la señal, lo que hace que el sensor no calcule bien la distancia. Un punto muy importante que analizaremos fue la velocidad del sonido, porque de ella depende directamente la precisión del sensor. Si no usamos el valor correcto de velocidad, aunque el sensor mida bien el tiempo, la distancia saldrá mal calculada. En condiciones normales, a una temperatura de 20 centígrados y a nivel del mar, el sonido viaja al aire 343 metros por segundo, pero si la temperatura cambia, esa velocidad también cambia. Por ejemplo, a 0 centígrados el sonido se mueve más lento que 331 metros por segundo. En el agua mucho más rápido, 1480 metros por segundo. En sólidos como el acero aún más, hasta 6100 metros por segundo. Por eso en un ambiente donde la temperatura varía es ideal
Usar un sensor de temperatura como el LM35 para ajustar la fórmula con la velocidad adecuada. Estas son las fórmulas que usamos para calcular. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Tiempo es igual distancia entre velocidad. Velocidad es igual distancia entre tiempo. Pueden parecer simples, pero en la práctica tienen mucho impacto. Por ejemplo, si el sensor calcula el eco regreso en 0.02 segundos y usamos 343 metros por segundo como velocidad del sonido, eso nos da una distancia es igual a 343 por 0.02 entre 2 nos es igual a 3.43 metros por 2. Si estuviéramos en un lugar más frío, esa distancia saldría un poco más corta. Por eso es clave considerar esos detalles si queremos resultados precisos. En cuanto a las aplicaciones reales, este sensor se puede usar para detectar la presencia de personas o autos, medir el nivel del agua en un contenedor, evitar colisiones en robots móviles, automatizar dispensadores o sistemas de riego. Contar objetos en una línea de producción. También hicimos pruebas con el sensor LM35 para medir temperatura y ajustar la velocidad del sonido, lo cual mejoró la precisión de nuestras mediciones. En la parte práctica, primero hicimos la medición sin usar bibliotecas. Eso quiere decir que programamos el sensor desde cero, mandando pulsos y midiendo tiempos manualmente con instrucciones como Digital Write y Pulse In. Esto nos ayudó mucho a entender el funcionamiento interno del sensor. Después, probamos la versión con biblioteca. Dentro de ella usamos la librería newping.h, que simplifica el proceso porque tiene las funciones que calculan el tiempo, la distancia e incluso manejan varios sensores a la vez, sin errores por interferencia. Esto nos permitió ahorrar tiempo y tener un código más limpio. Una parte muy interesante fue cuando usamos 3 sensores ultrasónicos al mismo tiempo y los hicimos enviar los datos por el puerto serial hasta la computadora. Esto simula una situación real donde un robot necesita tener una visión en varias direcciones, al frente, a los lados o incluso atrás. En el monitor serial podríamos ver cómo los valores de cada sensor en tiempo real, lo cual ayuda a hacer un análisis más completo. Luego hicimos una aplicación práctica muy útil: medir el nivel del agua en un recipiente. La lógica fue sencilla. Si conocemos la altura del tanque y medimos la distancia desde el sensor hasta la superficie de agua, podemos restar ambos valores y así saber cuánto líquido hay. Esto puede aplicarse a sistemas de riego, dispensadores inteligentes, control de cisternas o incluso en acuarios automáticos. Y lo mejor es que todo eso también se puede simular en Proteus, antes de armar el circuito real. Ahí hicimos pruebas para verificar el comportamiento del sensor, el puerto serial y la comunicación entre los dispositivos. Como conclusión, en esta práctica fue una de las más completas hasta ahora. Aprendimos no solo a usar el sensor ultrasónico, sino también a ajustar los cálculos con temperatura, trabajar con múltiples sensores sin conflictos, simular todo el sistema antes de armarlo físicamente, aplicar la teoría de ondas, velocidad y tiempo en un proyecto real. También nos dejó un mejor manejo de puerto serial, del uso de bibliotecas de Arduino y del análisis de datos en tiempo real, lo cual será muy útil para prácticas más avanzadas o incluso para nuestros propios proyectos personales o académicos.